Dice, el pastor, el pastor Marco Antonio Larumbe, de origen mexicano, ha servido a la Iglesia por largos años, en prácticamente diferentes ministerios. También ha asumido responsabilidades en discipulado, liderazgo, crecimiento y misión de iglesia. Se desempeñó como misionero en la misión estudiantil del Plata, de las provincias centrales de Argentina. Cursó sus estudios de licenciatura en teología en la Universidad Adventista del Plata. Además, se graduó con una maestría en ministerio pastoral en la Universidad Andrews. Colaboró en conjunto con el Departamento de Publicaciones de la Georgia Cumberland Conference por varios años. El pastor Marco en estos momentos se desempeña como ministro en la Upper Columbia Conference en el estado de Washington, USA. Los acompañan en su ministerio su esposa Andrea Ballestero Larumbe, su hija Rebeca y Jeremía. Como familia ministerial es nuestro anhelo y oración conseguir seguir creciendo en amor, como así también espiritualmente, junto con los hermanos alrededor del mundo. Dios nos ayude y prospere en esto, unidos en la misión. Marco Antonio, Andrea, Rebeca y Jeremía Larum. Bueno, hermanos, pues ahora le damos el pase al pastor, que él va a tener el tema central esta tarde. Y bueno, pues a usted la palabra, pastor. Muchas gracias. Bueno, aquí son las 7 de la mañana. ¿Allá qué hora son en este momento, hermanos? Son creo que las 4, ¿no? 4 de la tarde y 10. Qué lindo, qué alegría estar con ustedes conectados. Sé que me estoy conectando a la ciudad de Roma, ¿verdad? Allá en Italia. Sí, pastor. Wow, qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo están? ¿Cómo han empezado este año? ¿Cómo se la pasaron en las fiestas? ¿Cómo están, hermanos? Bien, pastor, estábamos todos encerrados porque aquí no se podía salir en estos tiempos. Todavía estamos en lockdown, pero con la gracia de Dios, juntos a través de estos medios, pastor, que sea bienvenido. Qué lindo, qué lindo. A pesar de las circunstancias, ¿no? Ya que en el 2020 tuvimos un año caótico, un año de desafíos. Fue un año muy diferente. Hace un día atrás, unas horas, comenzamos un año nuevo, diferente, una década completamente nueva, y la oportunidad de seguir testificando de nuestro maravilloso Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de la crisis quizá en la que estemos pasando. Así que para mí es un privilegio estar en esta tarde con ustedes, conectados a través de este medio de Zoom, y para compartir la palabra de Dios. Y me gustaría que si me acompañen a tener una oración, hermanos. Oremos. Querido y amantísimo Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu poderoso nombre. En esta mañana aquí del estado de Washington, aquí en Estados Unidos, y también conectados a través de este medio allá en el continente europeo, en Italia, que ya es de tarde, sabemos que ahí es donde se cumple esa profecía de Daniel 12:1, donde dice que la ciencia irá en aumento antes de tu llegada, ya que sabemos que a través de la tecnología, a través de todos los medios que se están utilizando para predicar el evangelio en este momento, está llegando el conocimiento de Dios, que es lo que nosotros necesitamos, lo que tu pueblo necesita, el conocimiento tuyo, para seguirnos preparando para llegar a la Canaán celestial. Y por eso en esta mañana pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Nos acompañan los santos ángeles también que ministran alrededor de este mundo. Gracias por tu amor, por tu misericordia,
y gracias por la oportunidad de estar aquí conectados en esta mañana con nuestros hermanos. Acompáñanos y que tu palabra sea con denuedo, con poder, ministrando corazones. Me niego, soy tu siervo. Bendícenos, guíanos, y te lo suplicamos sin merecerlo. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Y amén, Padre. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, gracias a la hermana Miriam Ceciliano, que tuvimos la oportunidad de conocer allá en Roma, en Italia, cuando estuvimos 2 veces. Ella fue nuestra anfitriona. Estuvimos en su hogar, una excelente dama, persona, con un don de hospitalidad. Así que muchísimas gracias por la invitación. Pero la invitación número 1 es invitar al Espíritu Santo, a Dios, para compartir en estos minutos una palabra, una meditación. Y la meditación de esta tarde se llama un llamado a la fidelidad. Como había mencionado anteriormente, hemos tenido un año 2020 que ya se fue diferente, caótico, con los desafíos en los diferentes países. Esto fue global, fue mundial. Y por eso ahora, a través de este medio, a pesar del dolor, de las circunstancias, de las pérdidas, porque todos hemos tenido pérdidas. Yo, por ejemplo, en medio de la pandemia, mi hermana, que vive en la Ciudad de México, perdió a su esposo, murió por el COVID-19 en el mes de junio, murió él en la Ciudad de México del COVID-19. También aquí en el distrito donde nosotros ministramos, hemos tenido algunas pérdidas, pero también hemos visto milagros de Dios, como el Señor ha estado levantando a las personas que han estado enfermas, sin tampoco mencionar que se ha perdido trabajo. Hay personas que han perdido su trabajo, han perdido horas. También se han agudizado las situaciones de las parejas, porque en medio del confinamiento vemos que sale el verdadero yo, el verdadero hombre, y hay veces en medio de tanta frustración, hay dificultades entre los matrimonios, entre las parejas, inclusive también los hijos se afectan, los adolescentes, y todo esto ha estado marcando nuestra vida. Ahora, también vemos que se ha aumentado los casos de depresión, los casos también de ansiedad, de temor, y todo esto se está agudizando y se agudizó en el año que pasó. Pero este año 2021 aparenta ser que vamos a ir un poquito de salida, pero todavía falta. Y quizá esto se mejore en julio, en agosto, aunque sabemos que esta enfermedad ya va a quedar aquí permanente. Y el COVID-19 va a ser una más de las que se van a integrar a la lista, que van a quedar permanente y vamos a tener que vivir con ellas, porque la Biblia menciona que van a seguir viniendo virus, pestes, antes de la venida de Cristo. Así que hay allí una vacuna ya, al igual que hubo una vacuna para el ébola, para la influenza, medicamentos para el SIDA y entre otras enfermedades y virus que han azotado a la humanidad. Y en medio de todo esto, sabemos que esto no es nuevo, porque ya también la Biblia nos mencionaba que el pueblo de Dios sufrió varias epidemias. Y realmente lo que vivimos en estos meses, el año, todo este tiempo, ha sido parte de las generaciones que Dios tiene que despertar antes de su venida. Y por eso lo que ha sucedido en estos meses, lo que ha acontecido, es parte de una generación que tiene que ser despertada, de la generación nueva que tiene que escuchar del nombre de Dios, que tiene que escuchar de que tenemos un solo Dios y que lo tenemos que amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y esto tiene que despertar no solamente a la nueva generación que quizá en este momento se esté perdiendo sin falta del conocimiento de Dios, a través de las tecnologías, a través de todo lo que hay. Ya muchos también de nuestros jóvenes, de nuestros niños, están creciendo sin el conocimiento de Dios. Y es lo que realmente Dios quiere
traer a nuestro corazón, que despertemos, que miremos, que solamente tenemos un solo Dios grande, poderoso, que es el único que puede ayudarnos a seguir caminando. Recuerden que nuestro camino al cielo es lineal, es una línea que inició desde la caída del hombre, desde antes de la caída del hombre en el cielo. Y así empezó a marcar las generaciones. Y en esta mañana me gustaría compartir de una generación poderosa, la generación más fiel que menciona la Biblia. Recuerden que los jueces, en la época de los jueces, fue cuando hubo más infidelidad. Y entonces el libro de Josué nos muestra algo maravilloso. Como el libro de Josué, que esos 24 capítulos que son maravillosos, podemos encontrar un llamado, y un llamado muy especial para la fidelidad. Y por eso en este inicio de año, me gustaría no solamente que nosotros meditemos en agradecer y tener gratitud hacia Dios por lo que hace, por lo que ha hecho a pesar del dolor, del sufrimiento. Tenemos que ser agradecidos. Y Josué nos muestra esa parte de agradecimiento y nos muestra también la parte de adoración. Y hoy vamos a dividir este tema en 3 partes: la misión, la visión y la parte práctica, la parte de la gratitud, de cómo lo que Dios hace y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 1 de Josué. Y vamos también a ver algunas referencias en el libro de Números. Y los invito a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Josué, en el capítulo 1. Y dice así, Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces aquí vamos a detenernos un momentito y vamos a analizar aquí el llamado. Dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces aquí vemos a Josué, este jovencito que vivió durante toda una generación. Recuerden que la generación que salió del Éxodo, que ya venían de diferentes generaciones desde la historia del Génesis, y vemos a cuando también el pueblo estuvo de esclavo en Egipto, los vemos también antes cuando José fue también uno de los gobernadores en esa tierra, cómo florecieron y así murieron varias generaciones. Entonces Josué vivió en la generación donde ellos tuvieron que pasar 40 años por el desierto. Y cuando vemos la historia de Josué y antes de la muerte de Moisés, porque ahí lo dice en Deuteronomio, capítulo 34, el último libro de Deuteronomio, capítulo 34, menciona: y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Yo le estoy leyendo Deuteronomio 34, 9. Y José, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Antes de la muerte de Moisés, vemos aquí que Moisés impuso las manos sobre Josué y lo estaba comisionando para la misión que él tenía más adelante, y no sabía cuándo iba a suceder esto.
Y cuando nosotros vemos la historia, vemos que durante este periodo Josué siguió el ejemplo de Moisés. Recuerden que Josué fue uno de los escogidos para ir a inspeccionar, para ir a tomar nota de la promesa que Dios les había dado sobre la tierra prometida, sobre Canaán. Y ahí fueron 12 elegidos, que eran 12 jóvenes de las 12 tribus de Israel, y fueron a reconocer la tierra. Y entre ellos iba Josué, y también iba Caleb, entre otros. Y iban allí y reconocieron la tierra y vieron que esa tierra que había prometido Dios era buena, era abundante. Y él regresó y trajo noticias al campamento diciendo, es verdad, las promesas de Dios son verdaderas, las promesas de Dios son ciertas. Pero ¿qué sucedió? El pueblo, en vez de alegrarse y en vez de ver la bendición, empezaron a murmurar, empezaron a meter intrigas, empezaron a meter chismes en contra de los líderes, en contra del mismo Dios. Ustedes saben que es pecado, y lo dice Pablo en Romanos, que todo lo que nosotros dudamos de Dios, de sus promesas, es pecado. Y ellos pecaron contra Dios. Y no solamente pecaron, sino que se enojaron. Y se enojaron de tal manera que querían matar a Moisés, y querían matar a Aarón, y querían matarlos a pedradas, porque decían, ¿tú a dónde nos has traído? Porque también dentro de las promesas que decían que era verdad, que la promesa era real, y que los frutos eran gigantescos, y que la tierra era hermosa, y que los pastos eran preciosos, verdes, y que todo florecía en ese lugar, pero decían, pero hay gigantes también, hay langostas enormes y nosotros nos vemos tan pequeños, y hay gigantes en esa tierra. Y entonces ellos se sentían tan pequeños que tuvieron mucho temor, que tuvieron miedo, y por eso ellos murieron de plaga. Vamos a ver Números 14. ¿Qué les pasó a esa generación que tuvo miedo, que tuvo temor? Números 14 del 36 al 38. Cuando nosotros vemos aquí, vemos la muerte de los 10 espías malvados. Vean lo que dice, versículo Números 14 del 36 al 38. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquí está diciendo desacreditando a Dios, desacreditando a ese país, o sea, que estaba representado por el pueblo de Israel. Desacreditaron a Dios al murmurar, al no creer. Y cuando nosotros tenemos miedo en medio de las pandemias, en medio de las situaciones, como pueblo de Dios, estamos desacreditando a Dios. Por eso este 2021 tiene que ser un llamado a la misión, un llamado a la fidelidad, a pesar de las situaciones, a pesar de cada problema o situación difícil que nosotros estemos enfrentando. Tenemos que tener ese llamado, esa convicción de que tenemos que ser fieles a Dios, porque Dios conduce a nuestro camino. No era fácil, 40 años en el desierto, ya cerca, tenían calor, tenían frío, pero siempre Dios los protegió. Les enseñó, les abrió el mar rojo y vieron el milagro. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos visto abrirse el mar rojo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos visto los milagros de Dios en nuestras vidas? Pero viene el temor, viene la inseguridad, viene la prueba, y viene el desánimo, viene la murmuración. Y nosotros como cristianos no podemos ser de doble ánimo. Siempre tenemos que ser de un solo ánimo, el ánimo de perseverar, el ánimo de seguir adelante, el ánimo de siempre estar dispuestos a tener una bendición en nuestros labios,
una promesa que nosotros podamos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Y vean lo que sigue diciendo el 37, y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Josué, aquellos, dice, quedaron con vida de los que habían ido a ver esa tierra prometida. Y vamos a ir a la preparación de Josué, de este joven. Y creció. Y no solamente fue esa vez, sino vemos la historia, como Josué, a través también de seguir a Moisés como su líder, que él muere y ya no sigue, sino ahora el que le da la estafeta a Josué es Moisés, y ahí comienza la historia de Josué, de este llamado. Y ven lo que vemos de la misión, y regresamos nuevamente a Josué, capítulo 1, y vamos a ver la parte que ya Dios le entrega a Josué. Y esa es la parte que vamos a rescatar nosotros en esta tarde. Versículo 5 del capítulo 1 de Josué menciona, dice, promesa. Esta es la promesa que Dios le da. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te voy a desamparar. ¿Saben, hermanos, queridos amigos? Hoy estamos, o ya comenzamos un 2021, y realmente nosotros como pueblo de Dios, nosotros tenemos un propósito, y hay veces nos hacemos nuevos propósitos, y hay veces esos propósitos se van cayendo en el camino. ¿Por qué? Porque no somos fieles. Yo no me refiero aquí a ser fieles, a que nos congreguemos cada sábado o hacer programas, inclusive hasta si yo doy a tiempo mis ofrendas para la iglesia. No, yo me refiero a la fidelidad, a tener una relación realmente con Dios. No solamente el día sábado, porque el día sábado no nos va a alcanzar. Solamente este día es para confirmar lo que Dios ha hecho con nosotros en la semana. La verdadera adoración y el verdadero servicio no comienza cuando nosotros nos despedimos de aquí, de este canal de Sol. La verdadera adoración y la verdadera fidelidad comienza cuando se apagan las cámaras. Cuando nosotros tenemos que enfrentar nuestra vida en nuestros hogares, cuando tenemos que salir hacia la calle, cuando podemos salir a la calle y testificamos cómo vivimos de domingo a viernes. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Realmente tengo esa conexión con Dios? ¿O soy solamente religioso, que nada más aparezco el sábado y vivo una vida religiosa? No, religión no es garantía de salvación, porque yo puedo ser adventista, religioso o de otra denominación religioso, pero eso no garantiza que yo soy fiel. El verdadero discípulo, el verdadero siervo comienza con una relación. Religión viene de la palabra latín religar, que significa que Dios une al hombre en relación, y tenemos que esa relación plena con Dios. Y por eso le dice a Josué, porque le dice, ahora mi siervo Moisés ha muerto, y tú eres el que vas a pasar con esta generación que quedaron vivos, porque los que desacreditaron a Dios murieron de plaga. Y es lo que pasa en este momento. Quizá mucha gente ahora en los diferentes lugares del mundo
inclusive gente que estuvo en algún momento en nuestras iglesias, ya no están más en nuestras iglesias porque se desanimaron y entonces ya se acostumbraron y ya no vuelven más a nuestros canales. Pero Dios está levantando a otras personas que se van a unir al pueblo de Dios. Eso lo dice la tercera profecía allí en Apocalipsis. Dios está levantando a un Dios fiel, a un Dios en el cual solamente se estén conectados a Él para seguir avanzando hacia la Canaán celestial. Y esa Canaán celestial, nosotros estamos en esa línea del tiempo ahora en el 2021. Esta generación que vio esta plaga mortal y que sigue viendo plagas. Entonces aquí vemos que nosotros estamos caminando de rumbo a la Canaán celestial y nuestra relación tiene que ser completamente a Cristo. Cada mañana nosotros nos tenemos que levantar con la convicción de que Cristo es el que está dirigiendo mi vida. Y entonces esta relación tiene que ser plenamente con Él todos los días, el sábado por la noche, el domingo, el lunes, martes, miércoles, leyendo la Biblia, orando, en algún momento donde tengamos que pedir dirección y revelación, inteligencia y sabiduría del cielo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 8 y versículo 17, que necesitamos la sabiduría de Cristo, el conocimiento de Cristo y la revelación del Espíritu Santo. Y solamente eso se logra a través de esa relación. Y te dice, no tengas miedo, porque es tremendo desafío lo que tú tienes por delante. Dios lo llamó y la misión que tienes por delante es grande. Y hermanos, me imagino que allá en Italia ustedes tienen una misión grande, importante, para evangelizar quizá a todos nuestros hermanos de habla hispana ya en esa ciudad de Roma, que es una ciudad donde ahí está concentrado el poder de la religión más grande del mundo, y no solamente al evangelizar a los de habla hispana, me imagino que también a los de habla italiana, y sé que también hay rumanos y de otras nacionalidades. O sea, tremendo desafío para la misión, el llamado que hay veces se hace grande, se hace hay veces difícil, pero para Dios nada es imposible. Dice, nunca te voy a dejar, no te voy a desamparar. Vean lo que dice el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a él. Le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque a pesar que él había caminado con Moisés, a pesar que él había visto los milagros, ahora él era el encargado en llevar la misión. Y no fue fácil. Si a ti te dicen en este momento, ¿sabes qué? Ahora tú vas a estar allí en el grupo, allá en Roma, y tú vas a llevar y vas a estar encargado de llevar a estas personas a otro nivel espiritual, y vamos a acrecentar al pueblo para llegar juntos. No es fácil. Y Josué, en cierto sentido, dijo, wow, la tarea eh, va a ser dura. La tarea no va a ser fácil. Y me imagino que él meditó, pensó, ¿qué voy a hacer? Quizá en algún momento titubeó, y por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Te tienes que esforzar y tienes que ser valiente. Este 2021, hermanos, el consejo bíblico nos dice que tenemos que perseverar. Persevera, persevera. Jesús está más cerca que el año anterior, y Él viene a buscar pronto a sus hijos. Tenemos que perseverar, tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes.
Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Cuando aquí menciona que no se tiene que apartar de qué, que no se tiene que apartar de la palabra de Dios. Por eso yo les mencionaba, hermanos, este año nosotros tenemos que poner a Dios en único, no, y en primer lugar, porque hay veces eso yo lo aprendí en un lugar cuando yo estaba en otra denominación de niño que era monaguillo. Me decían primeramente Dios, entonces todo el mundo pone a Dios en primer lugar, pero no, todo el mundo puede poner a Dios en primer lugar, pero es muy diferente poner a Dios en único lugar. Dice Deuteronomio, allí en un cántico del pueblo israelita, Jehová es el único Señor. Nosotros nada más tenemos al único Dios. Tenemos que poner en la misión, en este llamado, para ser fieles, tenemos que poner solamente a quién, a Dios en único lugar, a Jesús. En la palabra de Dios encontramos las promesas todos los días que nos van a estar guiando durante el 2021. A través de la palabra de Dios vamos a encontrar la sabiduría, como dice 2 de Timoteo 3, 15, 16. Las escrituras nos enseñan sabiduría para la salvación. También nos corrigen, nos aconsejan y principalmente nos dan la sabiduría para hacernos, ¿qué? Diferentes, para estar centrados, para tomar buenas decisiones, para estar centrados, caminando día a día y no nos desanimemos. Y el consejo es, dijo, yo te voy, esfuérzate y sé valiente y nunca te apartes de qué, de la palabra de Dios. Nunca te apartes. Recuerden que este es el primer libro de los 10 libros históricos que mencionan en el Antiguo Testamento. Y aquí cuando les dice este consejo, le dice, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que todo lo que hagas será prosperado. Por eso, querido amigo, hermano, cariñosamente yo te invito a que ya hoy, que es el primer sábado del año, hoy es el 2 de enero, llevamos 2 días, no te apartes de la palabra de Dios, no te apartes para que todo te vaya bien, lo dice Dios, lo dice la Biblia. Propón en tu calendario, proponte en tu mente a estudiar todos los días diligentemente la Biblia, escudriña, entra, nada en ella, sumérgete y vas a tener la revelación del cielo. El Espíritu Santo va a obrar de una manera tan poderosa que ustedes van a poder alcanzar victorias en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Saben por qué hay tantos problemas en los hogares en este momento? Depresión, miedos, temores, angustias. Y es verdad que hemos tenido pérdidas, yo he sufrido pérdidas. Es verdad que quizá no hay trabajo, falta de amor, falta de perdón, falta de mucho egoísmo, falta de humildad. Entonces son tantas cosas involucradas en este remolino que se llama vida, que si estuviera más la palabra de Dios, todo eso se mengua. Hay veces, ¿saben cuál es el mayor problema que yo me he dado cuenta? En los diferentes lugares, porque he estado allí en Italia. Yo pasé a Italia porque me invitaron a dar una semana una semana de reavivamiento a la iglesia hispana de Estocolmo. Así que después
fui a Italia y estuve ahí en Italia. Fue ahí donde conocí a la hermana Miriam, con otros hermanos también allí. Y ese fue el primer viaje. Después estuve visitando la iglesia allá en Italia, la iglesia italiana, con otro grupo de pastores en otro viaje que tuvimos por Alemania. Y era la misma característica. Yo vivía en Argentina, yo soy de México, yo ahora dirijo 3 iglesias aquí en los Estados Unidos. Así que he tenido la oportunidad de estar en diferentes países y conocer diferentes congregaciones. Y lo que yo me he dado cuenta que hay veces no es la falta de trabajo, no es la falta de dinero, o cuando hay situaciones interpersonales, de relaciones entre las personas, entre las parejas, entre las familias. ¿Saben cuál es el mayor problema que existe? Que luego ni son ni los problemas morales ni emocionales, sino el mayor problema lo encierra todo, que es el problema de la espiritualidad, el problema espiritual. Cuando nosotros resolvemos el problema espiritual, se va resolviendo la parte emocional y vamos entendiendo nuestro pasado, de dónde venimos, cómo fuimos creados, empezamos a perdonar a personas que quizá nos hicieron daño cuando éramos niños, o nosotros mismos nos perdonamos porque hay veces vivimos sufriendo porque no nos perdonamos. Y empezamos a tener mejores relaciones en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Nuestros hijos son diferentes porque empieza a ver en nosotros un compromiso real con Dios, y mejoran muchos aspectos de nuestra vida. Pero la base está aquí en el versículo 8, que dice: no te apartes de ella, porque todas las cosas que emprendan te va a ir bien. Aquí en este libro, en la palabra de Dios, en la Biblia, aquí si realmente la leemos con un espíritu de humildad, no de contienda, porque a veces las personas se acercan a la Biblia con diferentes motivos, sino con un propósito de humildad para que yo pueda ser nutrido. Entonces el Espíritu Santo revela y me guía y me habla, porque realmente el que se transforma es la persona, no nosotros queriendo transformar a la gente con esto y dándole bibliazos y diciéndole cambia, que esto lo dice, que el mandamiento. No, eso no es el espíritu correcto. El espíritu correcto es que nosotros lleguemos a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios more en mi corazón, en mi mente, y que empiece a dar los dones del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, y todos esos frutos se manifiestan en unidad, y lo demás solamente con testimonio va a venir con añadidura, y el Espíritu Santo va a hacer las obras en las personas. Pero tenemos que venir con esa humildad, y por eso le dice en el versículo 9, que ya no le aconseja, ni le dice tiernamente, mira, no, aquí le manda. Aquí le dice, esto es una obligación, aquí no es negociable. Aquí en el versículo 9 le dice Dios a Josué: mira que te mando, mira que te mando. Si esto no es negociable, esto no es de que si quieres o no, esto es de que un cristiano que realmente quiere ser un discípulo de Cristo, tiene que hacerlo. Aquí no es negociación. Entonces le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que este año, querido amigo, que este año 2021, que la palabra de Dios sea el pilar de ese llamado, y que la visión sea el poder caminar con nuestra familia, con nuestra iglesia, orando por ella, intercediendo, ayunando, pero que esté basada en las promesas de la Biblia, que nuestra vida esté enfocada, nuestro llamado a la fidelidad esté enfocado en ella. Ahora, cuando leemos los 24 capítulos de Josué, que son 24 capítulos, ahí encontramos al final, en el versículo 23 y 24, el resultado de todos los años que Josué agarró este consejo. Pero ese es otro tema que uno lo desarrolla. Es una fraseología del capítulo 23 y el 25 y el capítulo 24, donde vemos los resultados, porque después ahí ya Josué se está despidiendo igual que Moisés, y les dice: miren lo que Dios ha hecho en sus vidas. Durante todo ese periodo fue
el periodo, que es el periodo de los jueces, donde el pueblo de Israel fue más fiel. ¿Pero por qué? Porque siguieron el consejo de Josué, donde siguieron el consejo de que no se apartaran de qué, de la verdad, de la palabra, para que transformara corazones. Que este 2021, hermanos, sea un año de transformación, sea un año de perseverar, de caminar, de esforzarse, de ser valiente, de seguir adelante, esa visión que Dios tiene para Dios individualmente, después para tu familia. Sé que Dios tiene un propósito maravilloso para su iglesia. Y en esta mañana, en esta tarde, mañana para mí, en esta tarde para ustedes, me gustaría compartirle esta promesa que está en Primeras de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18. Hermanos, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Mi oración para ustedes en este nuevo año: Jehová te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Que Dios nos llene a todos nosotros de su Santo Espíritu. Feliz sábado y que tengas un feliz 2021. Y recuerda, no te apartes, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de la palabra de Dios, de la oración, siempre en alegría, siempre gozosos, porque la victoria está cerca. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar. Querido y amantísimo Padre, gracias por la oportunidad de presentar en esta tarde allá con nuestros hermanos en Italia, en Roma, esta palabra que para mí ha sido de bendición, y que al igual que todos los que estamos aquí reunidos, no nos apartemos de tu palabra, de las promesas que están aquí, que podamos leerla día a día, donde vamos a hallar sabiduría, gozo, donde vamos a encontrar el camino para la salvación, y principalmente en medio de desaliento, de la oscuridad, en los momentos de prueba. La Biblia nos fortalece y nos enseña a través de sus poderosas promesas el camino a seguir, y también el momento de esperar hasta que el Señor siga abriendo el camino. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas aquí presentes. Si hay enfermos en tu pueblo, Señor, te pedimos, Padre, que tú pases tu mano sanadora sobre personas que en este momento estén en el hospital o tengan alguna necesidad en su cuerpo físico. Por ejemplo, puede haber personas que en este momento necesiten que su corazón sea restaurado, y te pedimos, Señor, para que tú restaures el corazón de ese hombre que está en el hospital, que tú le pases tu mano sanadora y que ese corazón empiece a funcionar y a fluir sangre nueva en su ser. Te pido por algún enfermo más, si está por allí, de las familias representadas, tanto en Roma como en otros países, quizás sean en Perú, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Argentina, no sé, en cualquier país que esté representado por cada enfermo. También que pueda suplir la necesidad laboral de cada uno de ellos. Si hay situaciones familiares, que tú los puedas ir sanando, que haya puentes de buenas relaciones, y que tú puedas bendecir a la congregación en plenitud. Acompáñanos todos los días, y gracias porque tú nos mandas a que seamos valientes, que nos esforcemos, pero no en nosotros, sino esforzarnos solamente en Cristo Jesús, que Él nos da la sabiduría, la redención y la salvación. Por eso en tu nombre poderoso oramos, Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos sin merecerlo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Amén.